Nuevamente quiero extenderle una cordial bienvenida a nuestro programa, su programa Dios lo dice y yo lo creo. La pregunta del día de hoy dice la siguiente manera: ¿cuál es la función primordial de la ley moral? Regreso pronto. En el video de ayer concluimos que la ley que escribió Jehová en tablas de piedra y colocó adentro del arca, vamos a identificarla como la ley moral. Así que en Romanos 4 y el versículo 15 nos dice algo importantísimo en este contexto. Dice así la palabra de Dios: pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. La Biblia enseña que donde no hay ley, no hay transgresión. Otra forma de decirlo es que donde no hay ley, no hay pecado. Porque una función primordial de la ley moral es revelar qué es pecado. Por eso el capítulo 3 de Romanos y el versículo 20 agrega lo siguiente: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El primer texto que leímos dice que donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Donde no hay ley, no hay pecado. Y este texto que acabamos de leer dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Prácticamente lo que está diciendo es que la ley nos revela, nos enseña qué es pecado. ¿Me estoy dando a entender? Note, por ejemplo, en el mismo libro de Romanos, pero ahora el capítulo 7. Miremos cómo el apóstol da un ejemplo de cómo funciona la ley. Romanos 7, versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Es decir, ¿la ley es mala? Respuesta: en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Cómo es que el apóstol conoció el pecado? ¿Por medio de qué? Por medio de la ley. Recuerde que estamos hablando hoy de la ley moral, los 10 mandamientos, los que fueron escritos por Jehová con su propio dedo en tablas de piedra y colocado adentro del arca. Si no fuese por esa ley, el apóstol dice que él no hubiese conocido qué es pecado, porque la función primordial de la ley moral es revelar qué es pecado. Sigo leyendo: porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Pregunto, ¿cuál ley es la que dice no codiciarás? ¿La ley moral o la ley ceremonial? Obviamente, la ley que dice no codiciarás es la ley moral, la de los 10 mandamientos, la que fue escrita por Jehová. El 10º mandamiento dice no codiciarás. Y el apóstol dice que si no hubiese sido por la ley, él jamás hubiese entendido que codiciar es pecado. De hecho, al inicio del versículo 7 pregunta si la ley es pecado, si la ley es mala. Y él mismo contesta: en ninguna manera. Entonces, ¿qué es lo opuesto a lo malo? ¿Qué es lo opuesto al pecado? Si la ley no es mala, entonces, ¿qué es la ley? Note ahora el versículo 12 del mismo capítulo 7. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley moral no tiene nada de pecaminoso. La ley moral no tiene nada de malo. Más bien, la ley moral es santa, es justa y es buena. Y debo decirle que en Romanos 7:14 agrega un detalle más de la santa ley de Dios. Además de ser santa, justa y buena, dice el texto que la ley moral es espiritual.